ocurriendo a nivel Harvard es muy, vamos a decirlo, sano por parte de una autoridad en la materia para que nos diga qué es lo que está ocurriendo en un pulso internacional. El doctor Guillermo Cedeño, él es investigador de la Escuela de Salud Pública en Harvard. Lo saludo con gusto y bienvenido, doctor. Buenos días. Hola, Luis Alberto. Muy buenos días. Doctor, ¿cuál es tu pulso al respecto? La OMS está advirtiendo que si los países no hacen lo necesario, los que tienen más casos, aquí en México ya llevamos una cifra considerable, no vamos a poder avanzar y que va a empeorar la situación. ¿Cómo estás viendo o cómo se ve México desde Harvard y los estados, Sonora también? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y no hemos hecho, doctor? Luis Alberto, pues yo creo que sí es una aseveración correcta. Tenemos que hacer muchísimo más. La epidemia va creciendo y yo creo que es muy importante, como lo dijiste, que se vea como países, que no hay un culpable único, no es el gobierno, no es las agencias metagubernamentales como la misma Organización Mundial de la Salud y la población. Todos estamos en este barco y tenemos que hacernos responsables de las acciones. Yo creo que la forma en la que vemos ahorita la situación, al menos desde el punto de vista científico, es que hubo cierto momento en el inicio de la epidemia, de la pandemia, en que no se tenía información veraz, no sabíamos cómo responder y sería muy injusto atribuir responsabilidades en ese momento en el que nos encontrábamos sin directrices concretas. Siento que ahorita la comunidad médica y científica han tenido esfuerzos monumentales para darnos un poco de luz en lo que sí se puede hacer. Y yo creo que eso va a requerir, como dice la misma Organización de la Salud, el liderazgo a distintos niveles, federal, municipal, incluso comunitario, en lo más profundo de nuestras comunidades. Y afortunadamente hay lecciones aprendidas alrededor del mundo que también nos muestran un camino a seguir. No sé si quieras que te comente un poco más, por ejemplo, el caso de Japón. Sí, a ver, por favor, sí, a ver. Por favor. Mira, Luis Alberto, Japón es un país definitivamente con un estado económico superior a México, pero que tiene mucha similitud. Es un país grande, es un país con aproximadamente 126 millones de personas, lo cual lo hace más comparable, por ejemplo, con otros casos de éxito como Nueva Zelanda o Taiwán, que son países más pequeños. Japón tiene el reto de tener la población más longeva y sabemos que las tasas de mortalidad en personas arriba de 70 años son exageradamente altas. Entonces, tienen una situación compleja. Sin embargo, desde el primer día han seguido una política de no tener confinamientos masivos. Escuelas se han mantenido abiertas y han hecho un número de pruebas realmente reducido en comparación con otros países de similar estado económico. Hacen hasta el día de ayer aproximadamente 70 pruebas por cada millón de habitantes. Curiosamente es el mismo número que hace México. ¿Cuál es la diferencia? Desde un principio, es decir, establecieron de manera temprana políticas basadas en argumentos científicos. Y en concreto fueron las siguientes. Ocuparon una red extensa de enfermeras para seguir contactos ligados a eventos de propagación masiva. Y esto es muy importante. Dado que hemos escuchado que hay gente que transmite de manera asintomática, no siempre hay una transmisión, digamos que muy efectiva del virus. Y la gran parte de la pandemia la han llevado estos eventos en los que el contagio es a gran escala. Entonces, ellos ocuparon una red extensa de enfermeras para seguir estos contactos ligados a eventos de propagación masiva. Este es un abordaje mucho más eficiente porque permite romper las cadenas de transmisión comunitaria, en lugar de seguir cada caso y tratar de retrospectivamente reconstruir cuáles fueron los contactos de cada una de las personas. Y probablemente más importante, las autoridades tuvieron una estrategia de comunicación. ¿Sí? ¿Esta red extensa de enfermeras empezaron a atender a la población? Empezaron a identificar los casos
a sugerir la realización de pruebas en aquellos que están sintomáticos, pero también seguir los contactos de esos casos. En realidad infraestructura que ya tenían desde antes, que les permite tener esta vigilancia epidemiológica y de salud pública. Y podemos hablar un poco más después al respecto. Lo que yo creo que es lo más importante es la claridad que hubo en comunicar a la población qué es lo que se tenía que hacer. Y lo hicieron con una política muy simple de 3 ejes. La población tenía que evitar lugares cerrados, la población tenía que evitar concurrencias numerosas, mucha gente que se junta en grupos muy numerosos, y evitar la cercanía entre las personas, la sana distancia. Pero es clave la primera que mencioné, los lugares cerrados, porque el virus es en especial peligroso cuando se aerosoliza. Y sabemos que hay actividades que facilitan eso, el cantar, el hablar en voz alta, actividades que aumentan la frecuencia de respiración, y también algunas condiciones ambientales como la baja temperatura y la baja humedad. Entonces, estas condiciones realmente potencializan la capacidad del virus de de transmitirse. Al hacer eso, la gente utilizó los cubrebocas en lugares cerrados, incluso en el transporte público nunca se detuvo, pero tuvieron muy pocos casos relacionados a usuarios en el transporte público. Y pudieron mantener su economía en su mayoría abierta. Entonces, esto nos da una serie de lecciones aprendidas sobre cómo poder manejar la epidemia de mejor manera y cómo atribuir responsabilidades a cada uno de estos niveles. Las autoridades del sector salud, qué es lo que tienen que hacer, las autoridades de los políticos, cómo comunicar este mensaje claro, y la ciudadanía, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que en conjunto esto nos permite identificar cuáles son también las prioridades, ¿no? Y las prioridades es abrir las escuelas, cuidar de nuestros doctores y enfermeras, mantener abiertos los comercios e industrias esenciales y paulatinamente abrir el resto de la economía. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Probablemente a políticas que eviten la apertura de bares, justo como lo mencionabas antes de llamarme. Las personas deben de ser responsables de no tener estas congregaciones en casa, donde las fiestas pueden ser estos focos de infección, ¿no? Y entonces, el evitar estas 3 condiciones que pasan de manera simultánea, lugares cerrados, números de personas elevados y la cercanía entre personas, realmente puede disminuir el nivel de contagio en nuestra sociedad. Bien, ¿tienes alguna otra experiencia? Todas estas 3 medidas las aplicaron también en Japón: no tener contagios en lugares cerrados, no cercanía, no congregaciones en casas, me imagino también. Correcto. Y las que ya tenemos, o yo esperaría que estuvieran muy bien aprendidas en la sociedad: mascarilla siempre, o cubrebocas en los lugares cerrados, el lavado frecuente de manos y la distancia apropiada. 1 metro tiene ya un efecto protector, pero si entre más distantes podemos estar, es mejor. ¿Qué tenemos que hacer aquí entonces en Sonora y México? Cambiar el mensaje, ser más comunitario. Me decía ahorita Mauricio Rodríguez, de vocero COVID de la UNAM, por ejemplo, el mensaje: aquí en Hermosillo se cierran los establecimientos a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya no puedes ir al al supermercado, a un restaurante, ni a un lugar de congregación o pública, para disminuir los contagios. Hace 3 semanas, 1 mes creo, no sé si 3 semanas ya, o 1 mes de esta medida, no logró reducir los contagios, o al menos no está ahí en números presente. ¿No se debería ya de cambiar el mensaje de que me decía ayer Catalina Detman, otra investigadora aquí del Colegio de Sonora, especialista en la materia, de en lugar de la prohibición, hacer más responsable a la ciudad o a los ciudadanos, vaya, y diferenciar en lo que le corresponde a la autoridad? No sé, ¿cómo evitar que esto se descomponga? Porque es algo nuevo, Guillermo Cedeño, y creo que los países en sí, no solo México, han sido rebasados. Sí, mira, yo te diría que para evitar yo soy un experto en exposición ambiental, y seguimos una
pirámide jerárquica de controles de exposición. Lo primero es evitar la exposición, y eso quiere decir cualquier persona que esté enferma se tiene que quedar en casa. ¿Qué significa para la persona? Responsabilidad individual. Si me siento mal, no salir. ¿Qué significa en cuestión de política? Por ejemplo, hacer políticas de los empleadores más amigables, de apoyar al empleado en caso de que se sienta mal con su sueldo completo. Que no tengan miedo a perder su empleo, que no tengan la necesidad de estar enfermos presentes en el empleo cuando hay el riesgo de contagiar a otras personas. Después sigue la sustitución de ese riesgo. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, lograr que mis trabajadores trabajen desde casa, esa es la siguiente medida de la pirámide de control. Después vienen los controles administrativos, precisamente ser creativos en las políticas de la apertura de las tiendas. Por ejemplo, en Hermosillo, las condiciones de temperatura, otras condiciones son muy particulares a su contexto, y tal vez necesitamos ser más flexibles y más organizados de manera con política pública para lograr la disminución de congregaciones masivas, ¿verdad? Después vienen los controles ingenieriles. Sabemos que el virus tiene cierto comportamiento. Ahorita la Organización Mundial de la Salud está paulatinamente reconociendo el potencial transmisión del virus a través del aire. Ojo, esto quiere decir a través del aire solo en espacios cerrados y en distancias relativamente cortas, primordialmente dentro de un cuarto. ¿Pero qué quiere decir? Que si nosotros aumentamos las tasas de ventilación, que si nosotros incluimos filtros adecuados como los HEPA por sus siglas en inglés, o incluso filtros MERV 13, incluso le pasé a la producción un sitio web donde incluimos de parte de mi grupo de trabajo en Harvard muchas de estas recomendaciones. Ojalá lo puedan tener a la mano. Es COVID-19.forhealth.org, forhealth.org. Si pueden incluir este vínculo, ahí incluyo muchas de estas recomendaciones. Entonces, ahí tenemos los intervenciones de controles ingenieriles, y finalmente, en el punto más bajo de la pirámide de la jerarquía de protección, está el equipo de protección, las máscaras, los cubrebocas. Eso es cuando ya no pudimos mitigar el riesgo más. Este es el protocolo completo de protección, exposición al virus. Bien, conclusión entonces, Guillermo Cedeño, investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard, para complicar la situación. Yo diría, para hacerla más simple, la conclusión es que tenemos una estrategia clara que nos enseñan países como Japón: evitar lugares cerrados, evitar concurrencias numerosas y mantener la distancia, usando cubrebocas, lavándonos las manos. Punto. Así de simple. Ha funcionado, ¿me entiendes? Sí, es que por eso, es que como... en la evidencia. No, por eso, es que a lo que voy es así de simple, tratando de transmitir esto aquí a los gobiernos, a nuestras autoridades, de cómo la prohibición veo que no está funcionando. De que esto va a durar al menos 2 años, ¿estamos de acuerdo? Es correcto, va a durar mucho, pero ya lo vimos. También las tasas de mortalidad han disminuido hasta en un 600% con respecto a lo que pasó en Italia, con respecto a lo que pasó en España y en Nueva York. ¿Por qué? Porque las terapias mejoran, porque sabemos mejores guías clínicas, porque no saturamos nuestros hospitales. Entonces, si minimizamos los contagios, nunca se va a llegar al cero, pero si los minimizamos, podemos atender a nuestra población durante ese periodo más largo, al que tú haces alusión, 2 años, pero la gente no se muere, la gente sobrevive, la gente tiene mayor oportunidad de enfrentar la epidemia con mejores terapias, con vacunas, con mejores controles ingenieriles, con mejores políticas públicas, con mejor infraestructura de vigilancia epidemiológica y salud pública. Bien, muchas gracias, Guillermo, te agradezco mucho. Buenos días.
Para servirles. Hasta luego. Guillermo Cedeño de la Escuela de Salud Pública de Harvard desde Boston para Proyecto Puente. Les recuerdo, suscríbase en el canal de YouTube en Proyecto Puente para que nos vea desde su casa u oficina, en su teléfono celular, en la Apple Store, en su Android, también en Google Play. Se va a subir al carro, ponga el 88.1 FM. Astrid, adelante.